Ahí estamos, vamos a ir comenzando, nos vamos a silenciar. Bienvenidos a todos. Ahora sí, ¿qué tal? Estamos en vivo, Facebook y Zoom, y nos toca el la tercera conferencia, el tercer shiur de los 3 que estábamos dando. Sí. Ahí vamos a ir empezando. Estamos muy bien. En los primeros shiurim hablamos, en el primero, de la relación entre la doncella, el noviazgo entre la doncella y el pastor. Lo hablamos extensamente, como esta vez es la doncella la que está buscando, está mostrando su amor por el pastor. Después tenemos el segundo shiur, hablamos más sobre encontrar al rey, el rey que está entre sus súbditos, entre la gente. Hablamos de encontrar a Dios, a Hashem, en cada cosita que hacemos, donde realmente está. ¿Sí? Y hoy vamos a hablar de la alarma, del sonido de la alarma. Hay un famoso ejemplo que dice así, un famoso ejemplo del shofar, el sonido del shofar, al cual obviamente nos referimos cuando hablamos de la alarma. ¿Qué alarma nos referimos? El sonido, un sonido especial, el sonido del shofar. Hay sobre esto un famoso mashal, un famoso ejemplo de una sirena que avisa cuando hay un incendio. ¿Sí? Es conocido el mashal en el cual una persona estaba en un pueblito antes de la era moderna, digamos, cuando comienza la era moderna, y en el pueblito uno de los problemas más graves que había era que todo era de madera. En Europa todo era de madera, y cada vez que había un incendio se propagaba rápidamente y las pérdidas eran muy grandes. Había pérdidas de vidas, pero también pérdidas materiales muy grandes, y cada vez que había un incendio había que reconstruir toda la aldea. Cierta vez uno de los vaqueanos del pueblo se fue a la gran ciudad donde tenía parientes, y ahí en la gran ciudad de repente en la mitad de la noche escucha un ruido terrible, se asusta, se esconde abajo de la mesa, abajo de la cama, y el pariente, el primo, se empieza a reír, dice: no, eso es la sirena contra incendios, no te preocupes, no pasa nada. Dice: ¿Qué es una sirena contra incendios? Le dice: mira, hay diferentes torres en la ciudad, hay guardias de vigías, cada vez que ven, cuando una torre específica ve un incendio, le da cuerda a un gran aparato que emite un sonido que es la sirena que estás escuchando, y se apaga el fuego. Muy bien. El primo dice: genial, salvamos el pueblo, excelente. Vuelve y le comenta, hace una reunión de comisión, les comenta a todo el pueblo el invento nuevo de la sirena apaga incendios. Comienzan a juntar plata, hacen una vaquita entre todos. Era realmente un aparato caro para la época. Colocan la torre, la sirena. Al primer incendio él mismo estaba de vigía, corre, comienza a hacer sonar la sirena. Resulta que el pueblito se quemó igual. Se quemó todo el pueblo, como siempre. Vuelve completamente
enojado, ofuscado, decepcionado a lo de su primo en la gran ciudad y le dice, me engañaste, me vendiste un aparato, una sirena apaga incendios. La hice sonar y no apagó nada, no sirvió para nada, se quemó todo igual que siempre. Y el primo le dice, ¿y qué hicieron cuando sonó la alarma? ¿Qué hicieron cuando sonó la sirena? Dice, nada, no hicimos nada, ¿qué teníamos que hacer? Dice, Jochen, dice, ¿cómo? ¿A vos te parece? Tenés que ir a apagar el incendio. Cuando escuchás el sonido hay que correr a apagar el fuego, no se va a apagar solo. La sirena únicamente te avisa que hay un incendio, pero no apaga el incendio. Apagar el incendio son las personas que se reúnen, corren y apagan el fuego. Este es el famoso ejemplo del shofar, en el cual nos avisa que viene Rosh Hashanah, nos avisa que tenemos incendios y que tenemos que ir a apagarlos antes que sea demasiado tarde, antes que se propaguen, antes que llegue Rosh Hashanah. Este es en general el ejemplo famoso que nosotros conocemos. Hoy vamos a intentar darle un poquito de contexto. ¿Por qué? Porque este ejemplo le está faltando un poquito de sal y pimienta. ¿Qué tiene que ver entonces directamente con Rosh Hashanah y Yom Kippur? ¿Podríamos hacer sonar el shofar entonces en cualquier otro momento? ¿Qué diferencia hay? O sea, ¿en qué nos habla a nosotros este ejemplo? Segundo, el shofar es una mitzvah en sí. El shofar es una mitzvah en sí. ¿Cómo es? ¿Cuál es el shofar interno nuestro que sí nos ayuda a apagar el incendio? ¿De qué incendio estamos hablando? ¿Se están quemando las cosas por fuera nuestro? ¿De qué estamos hablando? Segundo, tiene que haber algo que sea más interno, sea más personal en el shofar. El hecho que hay un incendio en algún lugar y hay que ir a apagarlo, está muy bien. Pero el shofar es una mitzvah personal de cada uno. En Rosh Hashanah y en Yom Kippur, cada uno tiene que escuchar el shofar. Entonces, ¿cuál es la relación directa con cada uno de nosotros de esta mitzvah, de este precepto? Entonces, tal vez hay algún punto de este shofar que no está descrito bien en este ejemplo, o que tal vez tenga que ver con otro ejemplo, como vamos a ver a continuación. Para comenzar a responder o a explicar un poquitito, quería emprender juntos un camino que nos lleva a una Mishnah que aparentemente no tiene nada que ver. Hay una Mishnah que dice así: Akavia ben Maalalel Omer. Akavia ben Maalalel dice: Histakel bishlosha dvarim. Observa 3 temas, medita sobre 3 grandes temas. Veinata ba lidei aveira. Y nunca vas a llegar a manos de la aveira. Nunca vas a caer en las garras de la aveira. Que son 3 cosas. Meaimbata, ¿de dónde venís? Leanata olej, ¿a dónde vas? Velifneimi ata atid liten din vejeshbon. ¿Y delante de quién vas a rendir juicio y cuentas? ¿Quién es el que te va a juzgar? Muy bien. Después sigue de dónde venís, hacia dónde vas, etcétera, etcétera. Hoy no vamos a hablar de toda la Mishnah, vamos a hablar de una pequeña y aparente, un pequeño detalle aparentemente que a veces pasamos por alto. Dice la Mishnah, Veinata ba lidei aveira. Y no vas a caer en manos de la aveira. ¿Por qué en manos de la aveira? ¿Por qué dice lidei aveira? Y no dice directamente Veinata o ver aveira y no vas a transgredir.
¿Por qué dice esta palabra de más, lidei? Sobre esto hay una famosa Mishnah, una halajá, en el Talmud, en Nedarim. Uno de los tratados del Talmud se ocupa de las promesas que la persona toma. Cuando la persona hace una promesa, hay ahí una mitzvah específica que dice Motza sefateja tishmor veasita. Que cuando la persona dice algo con su boca, tiene que cumplirlo. Luego también hay otros versículos que cuando cuando la persona haga una promesa, un hombre o una mujer que hagan una promesa, tienen que cumplirlo. Uno se pone en una obligación. Pero esa obligación no es únicamente personal, sino al ser de que es una mitzvah cumplir la promesa que uno hace, entonces también, si no lo cumple, transgrede una mitzvah de la Torá. Estás transgrediendo un precepto que nos encomienda cumplir con lo que decimos y con las promesas que hacemos y tomamos sobre nosotros. No. Igualmente, cuando sí cumplimos con lo que decimos, estamos cumpliendo también una mitzvah de la Torá, que es la mitzvah que estamos llevando a cabo aquello que prometimos, como la Torá nos encomienda de cumplir con nuestra palabra. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona no se expresa correctamente en una promesa? Dice la mitad de las palabras, no dice toda la frase, dice mitad de la frase. ¿Sí? Por ejemplo, en Nazir, cuando una persona promete ser Nazir y otro está al lado y dice, y yo también. ¿Sí? O dice, voy a hacer. ¿Sí? Están hablando de las alajot de Nazir, están estudiando de ser nazareno. Nazir es una persona que es un nazareno, o sea que toma sobre sí no tomar vino ni nada, ningún derivado de la uva, no impurificarse con los muertos, etc. Y también no cortarse el pelo por un tiempo. El mínimo son 30 días y después de ahí en adelante la persona puede tomar cuánto tiempo quiere ser nazir y en base a sus palabras es la promesa. Y hay otro que está al lado y dice, yo también, o yo seré. Están estudiando la salahot de nazir y dice, eso me gusta, lo voy a hacer. ¿Sí? No hizo una promesa completa. No dijo, yo voy a ser nazir desde el 1 de Shvat hasta el 10 de Heshvan del año tal y tal. La promesa no está bien hecha. No la expresó completamente. Es una media promesa. Dicen los jajamim, depende qué es lo que dijo. Hay cosas que se llaman Yedot Nedarim ki Nedarim. Las Yadaim, las manos o las manijas, los mangos de los Nedarim son igual que los Nedarim. De las promesas son igual que las promesas. En otras palabras, si las palabras que dijo son justo las palabras que lo obligan, como por ejemplo, voy a hacer eso o voy a hacer nazir, a pesar de que no especificó las fechas y no especificó, no especificó la palabra promesa, tomo la promesa sobre mí, sino únicamente dijo voy a hacerlo, pero si las palabras que dijo son las que comprometen, la persona queda comprometida igual que como si hubiera expresado la promesa completa, como si hubiera dicho todo, a pesar que dijo 2 o 3 palabras. Obviamente contextuadas. Eso es lidei nazir. Que hay cosas que uno hace que son iguales que otra acción, que una acción muchísimo más grave o ¿sí? de más compromiso. Hay veces que una acción o media acción
son igual, tienen el mismo compromiso que toda la acción total. Como por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos muy fáciles de nuestra vida. Lo más grave que existe es ponerse en una situación, no la acción derivada de eso. Por ejemplo, el ejemplo fácil que siempre traemos. Si yo tomo sobre mí una dieta estricta de no comer harinas, no quiero comer harinas por tanto tiempo, y a la mañana siguiente voy a mi repostero favorito, voy a mi panadería favorita, entro, me quedo charlando, mirando, digo, voy a entrar, pero no voy a comer nada, ni voy a probar una factura, no voy a llevar un churro, no voy a tocar nada que es harina. En el momento que la persona entró en la panadería, ya podríamos considerar que ya comió, a pesar que todavía no comió, porque ya se puso en una situación, entre comillas, imposible de salvar. Es posible que haya gente que entre en la panadería y no se lleve nada ni toque nada, pero lo normal es que si la persona le gustan las harinas y tuvo que tomar sobre sí una dieta de no tocar, no comer harinas, si va a entrar en una panadería, no está todo lo que es rico y con el olor, el aroma recién hecho y todo tipo de cosas, él va a decir, bueno, dame una puntita de esta factura, dame un pedacito de acá, un pedacito de allá. En algo va a caer y va a terminar comiendo. Cuando uno se pone en la situación, difícil, casi imposible no caer. Y esto sucede en todos los órdenes de la vida. ¿Sí? Si una persona dice, voy a entrar a un casamiento, pero no voy a escuchar música. Si una persona dice, voy a entrar, una persona que no puede tomar alcohol, dice, voy a ir al brindis, pero no voy a brindar. El ponerse en la situación ya es como si hubiera caído, como si hubiera hecho esa situación. Viene la Mishnah y nos dice lo mismo. Caer en Aveirot, transgredir, es normal. Es lo común de todos los seres humanos. Somos seres humanos plausibles al pecado. ¿Qué es lo que la persona sí puede manejar? En donde la persona sí tiene capacidad de tener algún tipo de control cuando estamos hablando de ponerse en la situación. ¿Dónde tenemos nosotros la libre elección y saber de que podemos no llegar a caer? De en qué situaciones nos ponemos y en qué situaciones no nos ponemos. Si yo no quiero comer harinas, no tengo que entrar en la panadería. Si no quiero beber vino o probar un poquito de alcohol, no voy al brindis. Si no quiero escuchar música, entonces no entro al casamiento, no entro al salón de fiestas en donde se pasa música constantemente. El hecho de que está en las manos de la persona es l'idea vera, lo que lleva a la persona a el pecado. Ahora, una vez que la persona se colocó en esa situación, ya ahí no está en sus manos. Ya ahí salió un poquito de sus manos. No tiene las riendas completamente. Ya es mucho más fácil que caiga. Es mucho más fácil que va a caer en la acción que no quiere hacer. Y esto lo dice la Torá. Veinata balidei veirá. No vas a caer en las garras, en las manos o en las yedot, en las manijas de la veirá, en donde uno tiene la elección, en la situación. Si uno presta atención en las tres cosas que dice la Mishnah, entonces no se va a colocar en la situación del pecado. Y por eso no va a pecar. Ahora, una vez que está en la situación del pecado, difícil que pueda resistirse.
Va a ser muy difícil que pueda no caer en esa acción en la cual ya está predispuesto. Y esto es lo que la Mishnah nos dice. Lo más importante es saber ver, registrar, percibir las situaciones y no saber bordear, gambetear, saber no ponerse en ciertas situaciones, y también para el lado positivo, saber colocarse en situaciones que lo van a llevar para bien. Muy bien, esto es lo que nos dice la Mishnah basada en el Talmud de las Halajot de Nedarim, de las promesas. Viene ahora el mes de Elul y nos dice lo siguiente. Esto es el shofar. Esto es una de las explicaciones del shofar. El shofar viene a advertirnos: no nos coloquemos en ciertas situaciones. El shofar no nos salva de nada. El shofar no es aquel que nos rescata. No es una píldora anti-age. No es una pastillita que uno toma y está curado. El shofar es únicamente la sirena que nos avisa y nos dice: sabe evitar situaciones. Evitar las situaciones para poder no caer en las transgresiones. Eso es todo lo que es el shofar, únicamente la sirena. Esto es la primera parte. Esto es lo que llamamos la primera parte del shofar. Evitar las situaciones que después no vamos a poder evitar de la consecuencia de esas situaciones. ¿Sí? Como el famoso dicho que del Rebbe al rabino emérito, jefe emérito de Inglaterra, Rabbi Jonathan Sacks, que en una entrevista en el comienzo de la carrera de Rabbi Jonathan Sacks, él le dijo: en la situación en la que estoy, y el Rebbe le dijo así: nadie está en una situación, todos nos colocamos en situaciones. Y en esas situaciones, estar o no estar en la situación es decisión propia. Dice, y en ese momento le cambió la perspectiva completamente de su vida, y eso fue una de las guías que lo mantuvo y lo llevó al éxito en su puesto como educador y rabino de toda Inglaterra. Pero es un maíz para otra ocasión. Luego de esto tenemos la segunda parte. La segunda parte es también un ejemplo, pero un poco diferente. Es una alarma, el shofar es una alarma, es un sonido, pero a veces no utilizamos el sonido como sirena, sino como alarma. Cuando alguien dice alarma, ¿a qué se refiere? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de una alarma? Cuando nos vamos a dormir. La persona está dormida. Para despertarse, entonces se pone una alarma, algo que lo despierte, algo que le llame la atención, un ruido que lo despabile, que le quite la somnolencia de encima. Eso es una alarma. También nosotros necesitamos una alarma en ese sentido. El galut, la diáspora, se compara con un sueño profundo, largo. En este sueño, inclusive, podemos hasta olvidar quiénes somos o de dónde salimos. Esto es lo que ocurre en el galut. En el galut las personas olvidamos de dónde venimos, quiénes somos, nuestros verdaderos nombres, nuestras verdaderas cualidades, qué es lo que realmente somos. Es como que está todo oscuro, es como que está todo en la nebulosa, en una niebla densa que no nos permite ver más adelante. Y ahí hace falta despertar. ¿Cómo se hace para despertar a alguien? Lo llamamos por el nombre. Lo llamamos por el nombre y le decimos:
Israel, 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 levántate, despertá. Israel, al Yehudí, cada Yehudí es Israel, cada Yehudí tiene también el nombre de Israel. Y decimos, despierta, levántate, recordá quién sos. ¿Sí? Hay un famoso maíz que quería compartir con ustedes, que puede ilustrar esto. Es un maíz que tiene muchas versiones. Ahora, uno podría pensar, si tiene muchas versiones, entonces no es muy verdadero. Pero es justo al revés. Cuando hablamos de historia, cuando hay algo que tiene más de una versión, esperen que lo estoy buscando en mis notas, cuando hay más de una versión, quiere decir que realmente es verdadero. El tema es que cuando algo es verdadero, entonces hay diferentes formas de que se transmitió. Muestra lo verdadero que es. Bueno, este maíz es sobre el Papa judío. ¿Escucharon hablar del Papa judío? ¿Sí? En la época de Rabbeinu Gershom Meor Agolá es famoso por haber hecho el jerem. No sé si se acuerdan, hay un jerem, hay una halajá nueva de que prohíbe la bigamía, de casarse con dos mujeres. ¿Sí? Él fue el que lo instituyó dentro de Am Israel. Por eso él es famoso. Él vivió entre los años 900 y pico y mil y pico. Él tenía un amigo que era un poquitito mayor que él, pero era su alumno, Talmid Haver, que se llamaba Rabbi Shimon ben Yitzhak de Ben Avon, Mimagenta. ¿Sí? Y era conocido como Rabbi Shimon Hagadol. ¿Por qué? ¿Por qué le decían Hagadol? Porque era una persona que era experta en muchas áreas de la Torah. No es que tenía un solo área de expertise, un solo área donde él realmente conocía y lo otro sabía, pero más o menos, sino era experto en muchas áreas de la Torah. Él tenía varios hijos. La historia sucedió con uno de los hijos de él. Después hay otra versión que lo coloca como, no con él, sino con Rabbi Shlomo ben Aderet. Rabbi Shimon ben Aderet era el Rashba también de esa época, lo que llamamos Rishonim, la generación medieval de los sabios. Inclusive algunos de ellos previos, que estamos hablando era inclusive previo a Rashi, que llamamos de los primeros exégetas del Talmud. Bueno, pero sea como sea, nosotros vamos a contar como primero la versión más famosa y original, digamos que parece la más aceptada, que es esta. El Rabbi Shimon Hagadol tenía varios hijos. Tenía uno de los hijos que se llamaba el Hanan. Este Rabbi Shimon, aparte, bueno, primero tenemos que explicar el contexto. Recuerden, estamos hablando en la época previa a las cruzadas, en donde el imperio que gobernaba gran parte de Europa era el imperio católico, ¿sí? El arzobispado católico. Y a pesar de que había reyes en los lugares, la iglesia tenía un poder muy fuerte, una influencia casi imposible de rechazar sobre la mayoría de los reyes de Inglaterra, de Francia, Alemania. Recordemos, todos los que se unieron para ir luego a las cruzadas no pudieron decir que no al llamado de la iglesia. Y así se llamaba el imperio
el Santo Imperio Romano, ahí está, que para que tengan una idea, duró este gobierno de la Iglesia en Alemania hasta el año 1803. Las tierras le pertenecían al imperio de la Santa Iglesia, como ellos le decían. Y recién en 1803 las tierras le fueron otorgadas a las provincias alemanas en donde estaban. Ellos vivían en Mainz, lo que hoy es Mainz. Mainz es lo que se llama, era la antigua Magnusia o Magenza, ¿sí? Está un poquitito hacia el norte de Francia, cercano, de alguna manera cercano a la frontera con Bélgica, entre Alemania y Bélgica. Entonces, ahí es donde ahí es donde ellos vivían, ¿sí? Hoy en día el lugar se llama Mainz, como dijimos, se llama, lleva el nombre Mainz, y es lo que se llama el ya me va a salir, Landeshauptstadt, que creo que quiere decir las tierras más elevadas, si no me equivoco, o algo así. Pueden buscarlo, tiene un sitio en internet y todo. Bueno, ellos vivían aquí, que eran sitios realmente que tenían una influencia católica muy fuerte. Este Rabbi Shimon Agadol tenía varios hijos y también era un paitán. Él componía versos de alabanza, poemas y versos de alabanza. En un momento, uno de los hijos de él entra, chiquitito, 4 años, apenas sabía reconocer su nombre en letras hebreas. Estaba muy... ellos, como se dice, como crecían en casa, entonces si la casa era una casa de lectura, aprendían de bien chiquititos, estaban muy estimulados. En un momento el chico entra al escritorio, a la oficina donde el padre escribía y trabajaba, y de repente en uno de los poemas reconoce su nombre y empieza a gritar: papá, escribiste mi nombre, escribiste mi nombre. El padre dice: sí, tenés razón, aquí dice El Hanán, se llamaba El Hanán, y dice, ¿cómo era el nombre? ¿Cómo era el poema? Comenzaba con las palabras El Hanán Najalató. Muy bien. El chico le pregunta al padre: ¿y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el poema que estás escribiendo? Entonces, el padre le contesta así: que Hashem siempre, que él, Hanán Najalató, trata a su pueblo con misericordia. Y aun cuando uno se aleja muchísimo de Dios y hace las peores transgresiones como creer en otras cosas, creer en otros dioses, Hashem también lo acepta con manos abiertas y lo trata con misericordia. El chico se pone a llorar, pensó que el padre está hablando de él y le dice: pero papá, yo nunca voy a abandonar el judaísmo. ¿Por qué decís eso? El padre lo abraza, le explica que no estaba hablando de él, etcétera, etcétera. Resulta que este hombre era el rabino de la comunidad. Shabbat, él iba al templo, toda la familia iba al templo, la esposa iba al templo, los hijos iban al templo. Cierto Shabbat, el Hanán cae enfermo, con fiebre muy alta. Y el padre dice: no lo podemos dejar acá, no lo podemos llevar al Shil. ¿Cómo va a ir caminando al Shil con nosotros? Tenemos que dejarlo en casa. Entonces le piden a una chica vecina que se quede un rato con el hijo, No era extraño en esa época, inclusive hoy en día existen los babysitters, etc. Pero esta chica se queda con el hijo y entra lo que llamaba la chica que se llama Shabbos Goye.
¿Qué quería decir esto? Había una buena relación con los vecinos no judíos de la ciudad. Y entonces, cuando era Shabbat, hacía frío, había que encender las estufas. Sin que nadie le diga nada, ya estaba arreglado de antes. Venía la vecina y encendía el fuego, ponía las leñas, reavivaba el fuego, ya que los Yehudim no podían encender el fuego en Shabbat. Muy bien, esta señora que entró a encender el fuego, había puesto sus ojos sobre el Hanán. Había visto al chico el Hanán y realmente había visto que era un chico especial, inteligente, rápido, lindo, un hermoso niño, y había dicho, este chico tiene que ser parte de la fe cristiana. Y este Shabbat vio una oportunidad, mientras la chica que estaba cuidando, entre comillas, al Hanán, estaba en sus cosas, tal vez leyendo, tal vez jugando algo. La chica vio que estaba el Hanán con una fiebre muy alta, medio dormido, lo envolvió en una frazada, lo levantó y se lo llevó. Lo secuestró, se lo llevó y se lo entregó al cura que se lo llevó a un monasterio. ¿Sí? Aparentemente se llamaba Tomás, el cura y nunca más lo vieron de vuelta al niño en la casa de su padre. Pasó el tiempo, este chico era muy rápido, era realmente muy talentoso, fue subiendo los escalafones del aprendizaje y los rangos de la iglesia, hasta que en un momento se dio una situación en la que el Papa falleció, murió, no podían llegar a un acuerdo a quién nombrar y decidieron nombrar a alguien joven para que no sea como nadie, y después si era necesario cambiarlo, lo cambiaban. Estamos hablando en el año 1000, estamos hablando hace muchos, muchos años, alrededor del año 1000. En ese momento, él se puso de nombre, adoptó el nombre de Victorio el III, de acuerdo a algunos. De acuerdo a otros, este papa es el que tomó el nombre de Anacleto II, otros que se llamaba Andreas, ¿sí? O André, como se dice. Y en un momento él empieza a sospechar de que es judío. De acuerdo a algunos, él sabía todo el tiempo que era judío. En un momento manda a llamar, tenía un poder enorme, el Papa tenía un poder increíble, manda a llamar a los obispos cercanos a él y los obliga a contarles la verdad sobre quién es él, de dónde sale. Y le terminan contando que él fue secuestrado de una familia judía de la ciudad de Mainz y que su padre es un gran rabino de los judíos en la ciudad de Mainz. Muy bien. Esta es la información que él tiene. Piensa cómo hacer para reencontrarse con su padre, pero a la vez no despertar sospechas en la iglesia. Era muy, muy peligrosa la jugada de conocer a su padre y que otras personas sepan quiénes era él, de dónde venía él. Y tuvo una jugada fenomenal. Le mandó una carta al arzobispo de Mainz que decrete la prohibición del Shabbat y el Brit Milá en Mainz, en la ciudad de Mainz, con toda esa comarca. ¿Por qué? Él estaba seguro que los judíos iban a enviar una delegación a pedir, por favor, que se anule el decreto. Y ahí él pensó que si su padre es uno de los grandes rabinos de los judíos, entonces va a venir y ahí va a tener la oportunidad de reconocer a su padre. Y sus cálculos eran ciertos. Sus cálculos eran ciertos. Los judíos, al ver una prohibición como esta, del Shabbat, de la Milá, obviamente que no la iban a cumplir y rápidamente formaron una delegación y la enviaron a Roma. La enviaron a Roma a ver al Papa, que era un Papa alemán, como ellos.
Cuando llegan, tienen toda una entrevista y el Papa se muestra muy amigable y enseguida les dicen que no se preocupen, que les va a anular el edicto y que seguramente es algo del arzobispo de Mainz y que le va a mandar una carta, que no se preocupen, que va a estar todo bien. En un momento, él pregunta quién es le presentan quién es el que dirige la delegación y obviamente le presentan a su propio padre, que era este Rabbi Shimon Hagadol. Y él le pregunta si lo invita a que charlen, más que preguntarle, lo invitó a que pasen a charlar en privado. Cuando charlan en privado, entonces los dos se dan cuenta que uno y el otro son realmente muy, muy inteligentes, gente muy rápida, gente con un pensamiento claro, con formas de debatir bien filosas. En un momento también se ponen a jugar a el ajedrez. Y acá hay diferentes versiones, vamos a intentar hacer una versión que comprenda las dos. Ya uno estaba muy sorprendido por el otro, el Papa tenía una sospecha muy fuerte que este es su padre, y Rabbi Shimon estaba muy sorprendido. ¿De dónde el Papa tiene tanto conocimiento? ¿Cómo es que piensa de esa manera? Tenían debates talmúdicos y él dice, piensa como un yehudí. Pero obviamente no se animaba a decir nada. En un momento se ponen a jugar al ajedrez. Los yehudim jugaban mucho al ajedrez en esa época. Todavía no era tan famoso en otras comunidades, pero los yehudim jugaban mucho al ajedrez. Y en el medio del juego al ajedrez, el Papa hace un movimiento que Rabbi Shimon recuerda que él mismo le había enseñado a sus hijos ese movimiento. Como una jugada especial, era toda una estrategia, un par de jugadas especiales. Y él dice, ¿de dónde lo sacó esto? En un momento empiezan a charlar y el Papa le dice, ella más personalmente le pregunta, le dice si tiene hijos. Él le dice, sí, tiene tantos y tantos hijos, el otro. Papa dice, ¿pero no tiene uno más? ¿No había más? Rabbi Shimon se pone muy serio, empalidece al borde de las lágrimas y le confiesa que tenía un hijo más. Que tenía un hijo más, que alguien lo secuestró de su propia casa y nunca más lo vio. Y no importa todo lo que lo buscaron, los años que buscaron y preguntaban a viajantes, etcétera, etcétera, si alguien lo vio, nadie, era como si se lo tragó la tierra. Nadie lo había visto. El Papa le dice, ¿y tenés alguna información más? El rabino le dice, lo único que tengo de él es un poema que escribí con el nombre de él, y él preguntó una vez sobre ese poema, y desde ese momento lo llevo siempre conmigo. El Papa dice, ¿puedo verlo? Quiero leer ese poema, ¿dónde está? El rabino saca el poema, el Papa empieza a leer, empieza a llorar, a derramar lágrimas, y empieza a leer el Hanan Nahalató. Empieza a decir, soy yo, papá, soy yo, el Hanan. ¿Cómo no me reconoces? Y el Papa recuerda el Meissen cuando en la historia, cuando él a los 4 años le preguntó al padre si un judío, cuál era el significado del poema, y el poema hablaba de alguien que inclusive llega a traicionar su propia fe, que Hashem dice, el Hanan Nahalató, Hashem trata con misericordia a su pueblo y los acepta igual. Y empieza a llorar, y empieza a decir, papá, estoy volví, soy yo, Hashem me va a poder aceptar, va a poder aceptar mi transgresión, va a poder aceptar el hecho que realmente soy el que dirige la fe que lo niega. En ese momento, obviamente, indescriptible, padre e hijo se fundieron en un abrazo, uno vestido de rabino, el otro vestido de papa, y urdieron un plan
para que él pueda retornar a su judaísmo. Primero él anuló muchos edictos. Acá también hay diferentes opiniones. ¿Cómo es el fin de la historia? Uno de los que creo más fehacientes es él desapareció. Desapareció, un día desapareció, nadie más lo vio, el padre ya había vuelto a la casa tiempo antes y es conocido como el Papa desaparecido. Algunos decían que subió al cielo y se hicieron mitos alrededor de su figura. La realidad es que había vuelto a Mainz. De acuerdo a también muchos historiadores, él fue asesinado junto a su padre en la comunidad de Mainz por una de las hordas de los cruzados, ¿sí? Cuando años más tarde, pocos años más tarde, se hizo, creo que es la primera de las cruzadas de los cristianos contra los otomanos, luchar y digamos, el panarabismo que estaba dirigido por el sultán Saladino, la guerra contra los cristianos, ahí las hordas de los cruzados, si no me equivoco, ahí es donde lo mataron a él junto con el padre. Y aquí vemos algo. La memoria, cuando uno ve su nombre, despierta los recuerdos más profundos que tiene adentro. El shofar es el poema. El shofar es ese recuerdo de ese suceso que nos recuerda quiénes somos. El shofar es cómo Abraham Avinu decidió recordar la Akeidat Yitzhak, el hecho que padre e hijo estaban dispuestos a entregar la vida por Dios, a tener una fe inquebrantable, y donde Dios les enseñó la primer premisa, es que nadie es dueño de la vida de otro, y está prohibido hacer un sacrificio humano. Pero el sacrificio es de la voluntad, entregar la voluntad. Cuando alguien ama a otro, está dispuesto a hacer cosas por él, a entregar su voluntad, dejar de hacer lo que al otro no le gusta y hacer lo que al otro sí le gusta, lo que el otro ama. Eso es el momento de Akeidat Yitzhak, de la ofrenda de Yitzhak. Y Abraham inmortalizó ese momento tocando con el shofar. Cuando se toca el shofar, entonces recordamos nuestros inicios. ¿Cómo es los Yehudim en su comienzo? ¿Cómo fue el comienzo, el nacimiento de la relación nuestra con Hashem en nuestros patriarcas Abraham e Isaac, donde ellos estaban dispuestos a entregarse, a entregar su deseo, su voluntad en aras de Hashem, por Hashem? Y eso es lo que recordamos en Rosh Hashanah. Y por eso es que el shofar se compara con el versículo de Shema Israel, que tiene muchas explicaciones, pero la que tiene que ver con nosotros es Shema Israel, escuchá Israel. ¿Qué está diciendo? Escuchá a cada uno de nosotros, de los Yehudim, es Israel, pero estamos dormidos en un sueño profundo, en un desmayo profundo, en el medio del galut, de una diáspora que nos lleva a creer que tal vez nosotros ya somos otra cosa y que ya nuestros principios son diferentes, nuestras creencias son diferentes, que nuestros caminos ya no son el camino del judaísmo tradicional. Viene el Shema y nos sacude, dice Shema Israel, escuchá Yehudí, vos, cada uno de nosotros. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dios es nuestro Dios, no es de los de antes, no es de otros, es nuestro, tuyo, de cada Yehudí, Hashem Echad, y Él es una sola cosa, no existe escaparse de Él, siempre se puede volver, el Hanan Nahalató, Hashem siempre recibe a su pueblo con misericordia. Esto es lo que nos transmite el shofar. Despierten, despertemos, Shema Israel, despabilate Israel, despierta, salí de tu desmayo, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y eso sí es en Rosh Hashanah,
porque el día de la ofrenda de Yitzhak fue el día de Rosh Hashanah. Y por eso es que tiene que ver con cada uno de nosotros y tiene que ver con Rosh Hashanah. El día que decimos Hashem Elokeinu Hashem Echad, dejamos todos nuestros vicios, dejamos de lado todos nuestros desvíos y volvemos a Hashem en el Shiloh, en casa este año. Hashem está en todos lados. Decimos Hashem Elokeinu Hashem Echad, hacemos sonar el shofar y decimos, somos dignos descendientes de Abraham e Yitzhak y obviamente Jacob, que es quien es Israel, el primer descendiente de ellos y un patriarca por propio mérito. Decimos, nosotros somos los descendientes que salieron de ellos. Somos nosotros los que decimos ahora, nos despabilamos, Shema Israel, despierta Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Hashem es nuestro Dios, no de otros, no de antes, ni de otros, de aquel o de aquel, sino nuestro, de cada uno de nosotros, y es todo. Somos una sola cosa con Él. No hay dividirnos de Él, no hay separarnos de Él, sino somos Echad, una sola cosa con Él. Y este shofar ya es otro shofar, no es únicamente una sirena, sino es el llamado de alarma hacia adentro de nosotros. Es el Shema Israel que nos tiene que despertar, no solamente en Rosh Hashanah, sino en cada día, pero en Rosh Hashanah mucho más que siempre. Hasta la próxima, Be'ezrat Hashem. Nos estamos viendo si Dios quiere. Kol Tov.